Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta nuestra aventura digital. Hoy día tenemos además la presencia de dos personas a las cuales quiero mucho, que han sido parte de mi formación desde médico, desde profesional ya de la medicina, porque vamos a hablar de dos temas importantísimos, pero centrados bajo un solo tema. Nosotros sabemos que venimos todos de una pandemia. Pandemia es una epidemia mundial. Una de estas epidemias mundiales, junto con la salud mental, es la obesidad, la resistencia a la insulina y la cantidad de pacientes que van a ser diabéticos a futuro cercano por el tema del consumismo que vivimos y por varios temas además de nuestra propia sociedad. Pero es claro que la obesidad es un problema de salud mundial, es un problema que hay que enfrentar y que en muchos países se considera como un problema básico de salud que incluso cubren las compañías de seguros. Pero vamos a ver el día de hoy no solo el tema desde el punto de vista de la obesidad. Una persona con sobrepeso sufre de temas metabólicos, sufre de las articulaciones, sufre de problemas cardiovasculares, problemas de accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos, hipertensión que se asocia constantemente, pero además tenemos que decirle, y esto está absolutamente comprobado, la relación que existe entre la obesidad y el cáncer, el otro flagelo que ataca a la humanidad y que ha aumentado especialmente porque estas dos enfermedades, porque así hay que llamar, la obesidad es una enfermedad, van de la mano por razones biológicas, clínicas, científicas. El día de hoy vamos a hablar de obesidad y cáncer. Y para eso hoy día nos acompaña el médico cirujano oncólogo, buen amigo, el doctor César Rodríguez, y el doctor médico cirujano especialista en cirugía bariátrica, cirugía metabólica, mi buen amigo, el doctor Antonio Toño Lajut. Bienvenidos, chicos, muchas gracias por estar acá. Un tema que realmente no se ha tocado todavía a un nivel profesional y que creo que esta vez es una de las reuniones que podemos tener para compartir con la gente una verdad que hasta ahora no está siendo dicha, ¿ya? Y esta verdad es que los dos problemas, la obesidad y el cáncer, son problemas de salud serios para el mundo. No estamos hablando de nuestro sitiecito chiquito, sino estamos hablando del mundo. Y esa es una visión que hay que tener hacia el futuro, especialmente de las generaciones que vienen. Bienvenidos, chicos, muchas gracias. Gracias, Tommy. Mi primera vez en tu programa y estoy muy contento de haber visto tu crecimiento a lo largo de los años. Nos conocimos hace muchos años atrás, cuando eras todavía un interno de medicina, y estoy muy orgulloso cómo has llegado a crecer tanto. Y efectivamente, porque en cáncer, como cirujano oncólogo del aparato digestivo, en cáncer lo que uno tiene que hacer es prevención. Y la prevención de las neoplasias digestivas básicamente están relacionadas con no estar obeso. Y estilos de vida, ¿no es cierto? Desde el simple ejercicio matutino, levantarse temprano, tener buenas costumbres, ¿no? Hasta la actividad física regular, hacer buena alimentación y respirar aire puro. O sea, más o menos, son las cosas que a uno lo pueden hacer. Se dice que para uno evitar las neoplasias, que son obviamente como parte de la sociedad y de este mundo tan moderno, tenemos que consumir frutas todos los días, vegetales todos los días, hacer ejercicio todos los días, o al menos 30 minutos o 45 minutos en una semana, no fumar, no abusar del alcohol y no estar obeso. O sea, mira, la obesidad, yo que veo todos los días pacientes con obesidad y sobrepeso, debería tratarse en el país como un tema de salud pública, ¿no? Porque mira, el 60% de personas, según el Instituto Nacional de Salud, en el Perú están entre obesidad y sobrepeso, ¿no?
Ahorita 60%, 60% o sea, entre obesidad y más de la sobrepeso. mitad está- Son estadísticas del Instituto ya Nacional de pasó la Salud. raya, ¿no es Así cierto? es, más de la mitad, ¿no? Más de la mitad. Bueno, en Estados Unidos uno ya conoce que de cada 2 personas, uno es obeso mórbido. Acá todavía no llegamos a ese nivel, pero tratando la obesidad vas a prevenir las neoplasias. La obesidad es como una gran locomotora que jala un montón de enfermedades. La hipertensión, la diabetes y entre ellas las neoplasias, ¿no? Que acá el experto en cirugía oncológica es el doctor tienes Rodríguez, que ¿no? haberlo visto últimamente, César. O sea, eso ya es en la práctica diaria, te vas dando cuenta que es raro, aunque es al contrario. Uno de los síntomas principales de una enfermedad oncológica avanzada es baja de peso, ¿no es cierto? Ya, tú estás yendo a la prevención. O sea, ¿qué pasa con estas personas que han bajado de peso? Es porque estaban arriba. En muchas de las patologías se da eso, especialmente en mujeres. Explícanos un poquito por qué. El estar obeso, que va de la mano con haber consumido mucha grasa, básicamente de tipo transindustrial, que son las comidas chatarra, Y azúcar, y azúcares, producen, básicamente lo vamos a esquematizar así en sencillo, 3 cosas. Primero, un estado de inflamación crónica leve. El gordo vive inflamado crónicamente leve. Inflamado. Y la inflamación puede ser una respuesta buena, como puede ser una respuesta mala. La cronicidad es el problema, ¿no es cierto? La parte mala es que produce la inflamación crónica citoquinas, y las citoquinas están relacionadas a la activación de las células para que se transformen en cáncer. Lo segundo, aumenta la resistencia a la insulina, el consumo de azúcares. El aumento de la resistencia a la insulina colabora a que estas células se transformen en cáncer. Y el tercero, la obesidad se transforma en grasa, y la grasa es la materia prima de algunas hormonas que están relacionadas directamente con el cáncer, como los estrógenos. Las grasas son colesterol, o sea, tienen la misma estructura que más o menos que las grasas colesterolémicas, digamos, ¿no? O sea, estrógenos, incluso progesterona, son de ese material que es la grasa inflamatoria incluso, ¿no? Que es un aumento. Ahora, se supone que no aumentan las células, aumenta el tamaño de las células. No, mira, ¿Es así? la obesidad, como bien lo dice el doctor César Rodríguez, es un estado de hiperinflamación. ¿Qué genera el estado de hiperinflamación en la grasa? Genera factor de crecimiento insulínico, ¿no? Y genera adipocinas. ¿Qué hacen estos? Alteran la estructura celular Del adipocito. del adipocito, de la célula grasa, y proliferan células malignas y muchas veces metástasis. Sin saberlo, el paciente dice, estoy en sobrepeso, estoy gordito, pues estoy sano, pero probablemente está generando una neoplasia adentro, ¿no? Relacionada lógicamente al tejido graso, ¿no? Sí, y ustedes imagínense, aceite y agua, ¿se mezclan? No se mezclan, pero puede hasta cambiar la estructura de la célula grasa y puede hacer que algo por ahí se vuelva permeable cuando no debería serlo. Y eso es ya bioquímica estructural, cosa que no nos vamos a meter el día de hoy especialmente. O sea, las neoplasias más relacionadas a la obesidad son en la mujer mama, colon, páncreas, estómago también. Nosotros hemos tenido pacientes obesos que se le han diagnosticado en la endoscopía un cáncer de estómago, y se los he pasado al doctor, que iban para hacerse una manga gástrica, no hacen en la endoscopía pre-bariátrica. Porque hay que hacerla. Hay que hacerla. Se encuentra el tumor y ya, bueno, eso ya no va conmigo, sino ya lo paso a cirugía Ahora, oncológica. vamos a pensar, ¿no? La mama es un órgano grasoso, pues, o sea, no hay nada que hacer. Está rodeado de una masa grasa importante. ¿Esa grasa tiene algo que ver con la grasa abdominal, por ejemplo? ¿Se transforman, siguen, migran? Cuéntanos un poquito. La grasa visceral, que es la abdominal, y la grasa corporal, que es la de la mama, se parecen. Más peligrosa es la visceral, porque la visceral tiene más citoquinas y por lo tiene más tendencia a producir cáncer. Pero la grasa corporal también, a la larga, crónicamente, ese estado de inflamación crónica va a transformar sobre un paciente previamente predispuesto. Y ahí es donde viene la historia clínica, como siempre, ¿no? Antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes hábitos nocivos, hábitos alimenticios, y todo eso es, como siempre, Toño, regresamos a lo que nos decía nuestro maestro, ¿no? O sea, claro, la historia clínica, claro. Claro, el componente genético siempre va a estar, ¿no? Si tú tienes que poner en el top 5 de los factores desencadenantes de la neoplasia,
vamos a excluir la parte genética, tenemos las grasas procesadas. Esos son los modificables y no modificables. Es, ¿no es que los puedes modificar? Los que puedes modificar, eso los puedes modificar. Consumo de grasa procesada, el consumo de la junk food, de la comida chatarra, falta de actividad física, el tabaco siempre en el primer lugar, y en el segundo lugar de este top 5 está la obesidad, ¿no? Que todos estos 5 factores pueden ser modificables, ¿no? De acuerdo. A ver, primero no quiero desaprovechar la oportunidad de estar hablando con dos personas realmente especialistas en esto, y sé, César, que tú trabajas todavía en la unidad de páncreas del Hospital Rebagliati, y yo entiendo además que hasta esas patologías han aumentado. ¿Es correcto? Algunos dicen, correcto, que han aumentado porque los métodos diagnósticos están más a la mano. Sin embargo, hablando en crudo, sí hay un aumento de la incidencia del cáncer de páncreas y hay un aumento en jóvenes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un factor genético de cáncer de páncreas, lo que no había antes era la obesidad asociada a ácidos grasos trans, que se estaba incrementando. Y entonces eso sí tiene un impacto directamente positivo en que los pacientes más jóvenes desarrollen cáncer y lamentablemente avanzados. De acuerdo. Sí, porque además el cáncer de páncreas es difícil de diagnosticar si no te haces un chequeo previo, pero que ya debería ser cierta rutina dentro de todo, pero te sorprende. El cáncer de páncreas es un cáncer que te sorprende. Y Toño, doctor Lajut, dígame, ¿cuál es el promedio de edad de los pacientes que se operan de cirugía bariátrica y obesidad? ¿También ha disminuido? Bien, es una pregunta bien frecuente, ¿no? La cirugía bariátrica ya está indicada desde los 13 años hasta los 79 años, pero la gran mayoría de pacientes operan entre los 18 años y 60, ¿no? Es un tema que a los 18, 20, 25, 30 años probablemente no tengas la conciencia y salud si no lo haces por un tema de autoestima, ¿no? De baja autoestima, todo eso, ¿no? O por un problema del deporte, porque quiere hacer deporte y ya no puede correr, antes jugaba fútbol, ya no puede hacer. Pero ya después de los 30 años, los pacientes que yo veo lo agarran por un tema de salud, ¿no? Por un tema de salud, oye, yo tengo un tío que ha fallecido de infarto, mi mamá tiene 50, 55 años, acaba de debutar con diabetes, me acaban de diagnosticar hipertensión arterial, ¿no? Entonces, cada grupo etario, ¿no? Cada edad va teniendo una motivación diferente para someterse a la cirugía bariátrica, ¿no? Ambas cirugías, la cirugía del cáncer y la cirugía bariátrica, requieren de un estudio tremendamente especializado preoperatorio. Incluso depende mucho las decisiones que uno vaya a tomar, especialmente en cirugía de cáncer: quimioterapia preoperatoria, radiología, radioterapia neoadyuvante, coadyuvante. O sea, para planificar uno tiene que tener lo más importante, que es el diagnóstico. Y ese diagnóstico en oncología generalmente va acompañado de una biopsia. En la obesidad es diferente. En la obesidad hay más bien una voluntad del paciente de querer prevenir. Claro, o sea, es así. El otro día hablábamos con un grupo de amigos sobre las teleconsultas, ¿no? O sea, cuando un paciente yo creo que se va a someter a cirugía oncológica, yo creo que es un poco difícil, ¿no? Reemplazar la consulta presencial con la virtual. Se puede hacer, no hay ningún problema. Pero en la cirugía bariátrica sí puedes hacer mucha virtualidad para la consulta previa, para explicarle el proceso, para explicarle el proceso, ¿no? Y con paciencia, calma y buen humor, porque además puedes escoger dibujitos, ¿no? O sea... Claro, yo creo, esto me lo puede corregir el doctor César Rodríguez, que el paciente de cirugía bariátrica va con muchas dudas, pero el paciente con cáncer es un mundo aparte, porque va no solamente con dudas, sino con temor también. Con temor, ¿no? Con desesperación, y a veces con un tema familiar atrás. Ahí es bravo. Y se necesita acá mucho el apoyo psicológico. El paciente con cáncer, y sobre todo el cáncer digestivo, es un problema que ataca no solamente al paciente, sino a su entorno. Lo ataca emocionalmente, familiarmente, económicamente. Es un problema serio y pues muchas neoplasias en realidad son enfermedades incurables, ¿no? Como el cáncer de páncreas. Podemos lograr mucho tiempo de sobrevida, mucho más de lo que se conseguía antes, pero a la larga terminan siendo enfermedades incurables, terminan con la vida del paciente y el paciente lo sabe. Entonces eso le genera una angustia, y la idea de
entrevista muy buena, porque ya cuando aparece la neoplasia nos queda solamente apagar el incendio. La idea es prevenirlo. Y prevenirlo es atacando la obesidad. De acuerdo, o sea, y estamos en ese mensaje, o sea, es justamente eso. Ya sabemos una cosa más que produce cáncer y esa es la obesidad, que lamentablemente en el mundo está transgrediendo las líneas de lo normal y se está volviendo una pandemia. Y es algo que tenemos que ver porque estamos mal acostumbrándonos hasta para comer. Estamos mal. Entonces, vamos a ver. Chicos, tenemos un montón de preguntas, mire que nos ha llegado, ya estamos acá. Nos comenta Tamara, me diagnosticaron cáncer al seno, estoy operada y soy obesa. ¿Puedo hacerme la manga? Pregunta. La cirugía bariátrica en un paciente con cáncer de mama debe pasar por la aprobación del oncólogo clínico que vea a esa paciente. Si es un oncólogo clínico que sabe cuándo la ha visto, qué quimioterapia le ha dado, qué tipo de cáncer de mama es, triple negativo o no, si ha recibido hormoterapia o biológico, si le ha dado de alta para operarse. La decisión de la cirugía es la respuesta es sí, pero el oncólogo clínico de la mama y su cirujano oncólogo de la mama le va a decir, estás de alta, opérate. ¿Tomas alguna alternativa, o sea, diferente de esta paciente? Es correcto, yo he operado pacientes que han tenido cáncer de mama, de manga gástrica, y les digo lo mismo, ¿no? Siempre la interconsulta a su oncólogo, a su médico tratante, y cuando ellos me dan la luz verde, el go, por llamarlo así, recién que los puedo operar, ¿no? ¿Habría algún problema teórico con este tipo de pacientes diferente? Bueno, básicamente me refiero a cierta o sea, está depletado el sistema inmunológico quizás o algo de eso, pero teóricamente una paciente que ya está dada de alta no tendría alguna restricción, ¿no? No tiene. Hay muchos también cáncer de útero. Ajá. Hay muchas pacientes con cáncer de útero, cáncer de endometrio, sí, que tienen obesidad y que al darles de alta van a cirugía bariátrica y tienen que ir. Pero el punto es el siguiente, si hay algunos pacientes, yo tuve una paciente que era conocida del medio, una salía de un programa hace muchos años, y quería operarse, pero no tenía el alta de su médico. Y hay pacientes que a veces esconden esa información a su cirujano, y si no está de alta, la cirugía bariátrica sí es contraproducente, porque puede activar el cáncer. Sí, pero también está el otro lado, ¿no? Que acuérdense que el estado de obesidad en un paciente oncológico favorece el estado de inmunosupresión, ¿no? Totalmente, pero ¿no? Tú sabes, Toño, que yo nunca he querido operar pacientes de cirugía obesidad, o sea, yo nunca he querido hacer cirugía obesidad porque primero tienen mayor cantidad de infecciones urinarias, tienen mayor problemas respiratorios, tienen después postoperatorio complejo. Yo digo, ¿para qué me compro ese problema si prefiero operar pacientes que son normalitos nomás? O sea, pero siempre lo he hecho por mí. No respiran bien, tienen apnea del sueño, tienen trombosis. De por sí ya hay complicaciones, entonces tampoco es que sea tan sencillo tomar la decisión de operar un paciente, más aún si viene de un ciclo de radioquimioterapia. Y eso es lo segundo que quiero recalcar acá. Sí, la cirugía bariátrica, algunas técnicas podrían ser relativamente sencillas, pero no parte de ahí, parte de la decisión. Y el paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica debe ser evaluado por un cirujano serio. No se trata de esto de volver comercial la cirugía. Yo como cirujano oncólogo pues puedo hacer cirugía bariátrica, que no es lo que más hago, pues para eso están los cirujanos bariátricos, pero sí me escandaliza hasta cierto punto ver cómo se lleva a un nivel un poco comercial esto, y está mal. Es una cirugía estética, es metabólica, y el metabolismo es lo más importante que tenemos, nuestro funcionamiento. Y entonces va más allá de lo que puede hacer habilidad quirúrgica, es conocimiento, Toño. Así es, o sea, es el estómago, ¿no? Es el intestino, o sea, tiene sus complicaciones la cirugía, ¿no? Hay que saberla hacer. En grupos de expertos el riesgo de cirugía bariátrica es mínimo, es tan segura como operarse una vesícula o el apéndice por la paroscopía, pero en grupos de expertos, en gente realmente entrenada y capacitada. Totalmente de acuerdo. Mira, tengo una pregunta que ahora además está bastante de moda.
Tamara, no, este es Irene, tengo 130 kilos, 40 años. Deseo hacer, me gustaría la estatura, pero no importa. Deseo hacer el tratamiento de unas inyecciones Mounjaro porque tengo miedo a la cirugía. Comenzamos con el tema de los Ozempic. Es la tercepatía, ¿no? Es la tercepatía. La tercepatía, así es. Explíquenos un poquito en qué consiste esta nueva tendencia, pero no es solamente una tendencia, hay que explicarlo bien, por favor. Según tengo entendido, si me permiten, nosotros tenemos en el páncreas además una hormona llamada glucagón. ¿Ya? Y el glucagón es el, me van a disculpar, el cagón de todo, ¿ya? O sea, dicen no. ¿Ya? Inhibidor del inhibidor. ¿Ya? Entonces, a la larga, lo que se hace, este sucedáneo de esta hormona, te quita el hambre, ¿ya? Te enlentece el tránsito intestinal, por lo tanto favorece a la baja de peso, pero tampoco es mágica. ¿Ya? Hay todo un trabajo atrás de nutricionista, de ejercicio físico, del endocrinólogo y de varias personas que tienen que favorecer eso. Y de la billetera, por favor. Claro, o sea, estas hormonas salen para pacientes diabéticos, ¿no? Porque son análogos de la GLP-1, que es una hormona hipoglicemiante, propia de nosotros. Son análogos, son una imitación sintética. Pero se descubrió que estos pacientes que le daban diabéticos bajaban de peso, bajaban su glucosa, bajaban de peso. ¿Y por qué bajaban de peso? Porque estas hormonas producían retardo del vaciamiento gástrico. Entonces, estaba lleno, pues. Estaba lleno. Se sentían llenos. Los pacientes se sentían llenos y bajaban de peso. Pero ya se ha demostrado, y lo ha dicho la OMS, lo ha dicho la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica, que no es para, es para perder peso hasta cierto punto, ¿me entiendes? Hasta cierto punto. Que la mejor herramienta para perder peso, superando las ampollas, sigue siendo la cirugía bariátrica. Ahora, si lo extrapolamos a nuestra economía, a la peruana, económicamente a un paciente de 130 kilos, le conviene mucho más someterse, económicamente estoy hablando, y en resultados a una cirugía bariátrica por encima de la Porque esperas que esa paciente de 130 kilos pierda 20. Así. ¿Cuánto tiempo? En 6 meses o más. ¿Cuánto le va a costar? ¿Cuánto por ampolla, no? ¿Cuánto por ampolla, no? Sí. Aparte hay otra cosa, ¿no? Yo creo que tenemos que recalcar que las inyecciones estas, Mounjaro o Ozempic, han sido diseñadas por los diabéticos, no han sido diseñadas para bajar de peso. Así es. Que es diferente. Entonces, un diabético pues debe que usarlo definitivamente, porque Mounjaro es un poco mejor porque tiene doble mecanismo de acción sobre el GLP-1 y a nivel central. Pero es para los diabéticos, no es para el que está obeso y que quiere evitar hacer ejercicio. Tiene mal manejo de la insulina, que se le sube, se le baja, como que te organiza. Es correcto, estoy de acuerdo y además falta mucho por investigar, amigos. Acá hay muchas cosas. Olimpia, tengo 30 años, soy una persona sana, deportista. Me han diagnosticado pancreatitis crónica. ¿A qué se debe? Yo sé que, disculpa. No, genéticamente el diagnóstico es difícil. Es bien difícil, no es solamente una por imágenes. Hasta el final podrías Ahora, llegar. lo que puedes ver es un arrosariamiento, o sea, los canales, los conductos que deberían ser planos lisos están como arrosariados. ¿Ya? Las pancreatitis crónicas generalmente están relacionadas al consumo crónico de alcohol. No están relacionadas necesariamente a un problema inflamatorio crónico. En nuestro país hay poca pancreatitis. Lo que más es colangitis esclerosante, se me ocurre así como... Hay más autoinmune, hay pancreatitis autoinmune. Pancreatitis autoinmune, Eso por ejemplo, hay más. es una buena alternativa y que podría estar relacionado a esta pancreatitis que está inespecífica por el momento, por ejemplo. Sí, es raro. Ya, de acuerdo. Oscar, tengo 50 años, soy hipertenso. ¿Puedo hacerme la manga gástrica o el procedimiento bariátrico? Claro, es una indicación, la hipertensión es una indicación. Yo he tenido pacientes que toman hasta 4 pastillas para la presión arterial, han perdido 25, 30 kilos con la manga gástrica y que no toman ninguna pastilla para la presión. Hablo de chicos de 30 años, de 28 años, ¿no? Que son con 4 pastillas hipertensivas, lo bajas 30 kilos y dejan todo. Pero al final esos son los mejores pacientes. Esos son los mejores el paciente pacientes, diabético, el paciente que tiene un problema cardiovascular o el paciente que tiene ya problema de dolor en las rodillas o en la columna, esos son los pacientes que tienen la indicación sí o sí de una cirugía bariátrica. Y son los más agradecidos también porque ellos te buscan con enfermedad, que es hipertensión, diabetes, y salen a los meses de la consulta sin diabetes y sin hipertensión arterial. Lógicamente,
no se le puede prometer al paciente que todos los pacientes diabéticos van a ser remitidos, ¿no? No, hay que escoger cada caso, hay que individualizar cada paciente diabético. Leonor, mi hermana se hizo la manga y se le está cayendo demasiado el cabello. ¿Qué puedo hacer? De cada 100 pacientes bariátricos que se someten a algún procedimiento, independientemente que sea manga o bypass, a 53 se les cae el cabello, el pelo durante el primer año. Cuando pasan al segundo, esos 53 se convierten en uno. O sea, la gran mayoría se les cae el cabello, pero para eso hay que dar vitaminas. Viene a ser algo como el embarazo, ¿no es cierto? En el embarazo también hay esto que se llama no me acuerdo cómo se llama la palabrita, ¿ya? Pero el embarazo también hace que se le caiga a la mujer el cabello. Se autolimita solo. Se autolimita. Pero se da vitaminas durante la primera etapa de la manga gástrica y durante los primeros años del bypass gástrico. Esas gomitas famosas, ¿no es cierto? Claro, hay un montón. O sea, hay vitaminas de cualquier... Especialmente de oligoelementos, si no me equivoco, y zinc, vitamina tiene B. que tener zinc, tiene que tener vitamina B, manganeso así es, vitamina oligoelementos. B. Sí. Oligoelementos, que son cositas que para nuestros amigos, que a la hora de haber hecho este bypass, especialmente crear un síndrome de mala absorción, hay ciertas sustancias que no se absorben naturalmente, pero uno las puede suplementar a través de unas gomitas, de unas pastillitas o algo que es bastante sencillo de hacer. De acuerdo. Doctor, ¿hay facilidades de pago para una cirugía bariátrica? Eso habría que conversarlo en la clínica, con los dueños de la clínica habría que conversarlo. No, pero yo sí quiero aprovechar esa pregunta. Porque sí, nosotros vivimos en un país donde obviamente pues, hay problemas económicos, pero eso no debe significar dos cosas. Primero, que la cirugía no debe ser hecha con el material A1 que se debe realizar, lo cual tiene un costo. O sea, claro. El material, o sea, no se escatima. No se escatima, de acuerdo. Y dos, que seamos conscientes que en el medio, en Perú, sí hay un mercado de materiales para cirugía bariátrica baratos, que abaratan la cirugía, pero aumentan el riesgo de complicación. Así es. Que quede clarísimo eso. Pucha, me ha dejado frío, porque en verdad sí hay un submundo. Hay un paralelismo ahí y lo vemos. El otro día acabo de ver que en un mercado han operado una lipoescultura, ¿no es cierto? Y gente que ni siquiera es médico, sino enfermeros. Entonces ya te das cuenta ahí que hay un submundo, ya que la gente, ahí es donde no se puede... La tuvimos en el hospital. Sí, salió muy bien agradecida. Pero yo también le digo a los pacientes, y lo he dicho ya en una entrevista en la televisión, que también es responsabilidad del paciente, ¿no? De buscar a su médico, ¿no? Ahora, con todas las herramientas que hay, no solamente las redes sociales, inteligencia artificial, el médico somos investigados por los pacientes. Entonces también es responsabilidad del paciente investigar a su médico, ¿no? Es que ya todo está. Así es. Todo está. No es todo está. ¿Cuál es la diferencia entre la manga y el bypass? Toño, para ti. La manga gástrica es un procedimiento restrictivo que consiste en la reducción del tamaño del estómago. Y el bypass gástrico es un procedimiento restrictivo e hipoabsortivo. No solamente reduces el tamaño del estómago, sino reduces la capacidad de absorción del intestino delgado. Esa es la diferencia. Es un procedimiento más completo, pero más complejo, a diferencia de la manga gástrica, ¿no? De acuerdo. No es que uno sea más irreversible que el otro. Los dos son igual de irreversibles a la larga. O sea, el bypass es irreversible. La manga gástrica en realidad no es irreversible. Lo que ocurre es que el paciente, como el estómago es un músculo, tú le has retirado el 80%, ese estómago vuelve a crecer, ¿no? Y puede convertirse en un estómago casi normal, ¿no? Con los años, ¿no? En el bypass gástrico sí lo puedes revertir, ¿no? Volviendo a hacer las uniones respectivas, ¿no? Que tú estás... No hay nada peor. Es horrible la recirugía, que además eso es un tema que te gusta, Toño, yo sé, es la cirugía de revisión, ¿no? No, esa es la cirugía revisional, ¿no? Cuando el paciente ha recuperado peso y tiene una segunda oportunidad para que vuelva a ser delgado el paciente, ¿no? Convirtiendo muchas veces la manga gástrica en bypass gástrico, o en este paciente que recuperó peso con el bypass gástrico, volviendo a hacer el bypass gástrico, pero bypasseando mayor cantidad de intestino, ¿no? Tremendo, tremendo.
Bravazo. Eso sí es un mundo ya de una subespecialidad. Subespecialidad, cirugía metabólica. Estamos hablando de manejar temas metabólicos que antes ni siquiera se hablaba. O sea, antes ni siquiera se No, pensaba. y hay que liberar adherencias, hay que deshacer anastomosis, ¿no? Es un poquito más complejo. De acuerdo. Me habla doctor, ¿cuál es la diferencia, Gilmer? Que esta pregunta me parece buenísima. ¿Qué debo averiguar antes de hacerme un procedimiento bariátrico? Primero, lo mejor es averiguar el profesional que te va a ver, ¿no? El cirujano que te va a operar, ¿no? Acuérdate que la cirugía bariátrica es un manejo multidisciplinario, ¿no? Y el profesional te dirá y te pedirá determinadas pruebas para ver si eres o no candidato y a qué procedimiento calificas, ¿no? Pero yo le respondería averiguar si realmente tiene una indicación de operarse. Porque hay pacientes que yo veo que están entrando a cirugía y los veo pues, que no tienen aparentemente un índice de masa corporal por encima de 30. Hay indicaciones para hacer cirugía bariátrica por debajo de 30. Sí, ¿no? sí lo hay, pero son indicaciones exactas, ¿no? Sobre todo en pacientes diabéticos. Ya está completamente establecido que paciente con sobrepeso y diabético puede someterse a una cirugía bariátrica, ¿no? Por el tema metabólico, ¿no? He visto hasta pacientes con retardo mental y eso es algo que no. Ahora, a mí me buscan pacientes que miden 1,55 y pesan 65 kilos y quieren hacerse la manga gástrica, ¿no? Y le digo, no, o sea, por 10 kilos de sobrepeso, olvídate, ¿no? Ahora ya, a partir del 1 de enero del año 2025, ya la OMS cambió las reglas del índice de masa corporal, ¿no? Hay que ver el nivel de adiposidad, la cantidad de comorbilidades que tienes, ¿no? Ya no solamente se opera teniendo un índice de masa corporal. No, hay muchos más factores que intervienen. Pero si el paciente tiene hipotiroidismo, lo operas. Sí, ahí está el paciente. Hay pacientes con Y hipotiroidismo. no está tratada. No, pues un paciente con hipotiroidismo que A no eso está voy. tratado, Tiene que pasar tienes por el tratarlo, endocrinólogo, pues, o sea, no lo tiene puedes que tratar olvídate. todo. Las Tiene hormonas que tratar. tiroideas para entrar a sala. Ahí es donde está el equipo multidisciplinario de César, que eso es lo que hay. Incluso, por lo que acabamos de conversar hoy, el oncólogo debe ser parte de ese equipo multidisciplinario. Claro. Sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer de mama. Ese es parte de un protocolo previo a una cirugía bariátrica. Correcto. Claro, y a mí no me entra en la cabeza cuando vas a someter a una cirugía bariátrica que el paciente entre a sala de operaciones en una endoscopía Sí, previa. endoscopía. No puede Y lo ser, hacen. pues, eso no puede Dicen, ser. no, que no hay riesgo de cáncer. ¿Tú cómo sabes? Lo probablemente es porque nunca han trabajado con un grupo de cirujanos oncólogos, que yo sí tuve la oportunidad de trabajar casi 20 años. Eso es un error, no solo es un error, eso es una mala práctica, ¿no? O sea, no puedes, es lo mismo que ponerte a operar varices sin un ecodoppler venoso, o sea, no se puede, pues, no se puede. Esas son cosas elementales que tienen que estar ahí. Si te van a sacar el estómago, lo mínimo que lo que va a quedar del estómago no tenga cáncer, pues, ¿cómo lo haces? Mira, pues, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer. La respuesta a la paciente que preguntó, ¿qué hago? Averigua o ve a alguien que esté calificado, que te pueda decir si tienes una indicación formal. Y después vas a tener una lista grande de cosas que vas a tener que cumplir y hacer, ¿no? O sea, y esas son incluso varias citas con otros doctores. Acá, ¿por qué esta pregunta, ¿por qué la obesidad aumenta el riesgo de cáncer? Por 3 motivos. Primero, porque la obesidad es un estado de inflamación crónica, lenta, que produce unas sustancias que son varias, pero se llaman citoquinas. La citoquina va a transformar una célula normal en una célula cancerosa. No de un día para otro, pero la inflamación constante, el día a día, la gota a gota va a hacer eso. En segundo lugar, la obesidad hace que el paciente tenga una resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina también colabora a que la célula se vaya a transformar de buena en maligna, activar los oncogenes. La tercera es que la obesidad, la grasa, es el sustrato, la materia prima de algunas hormonas, como los estrógenos, que en abundancia van a producir cánceres, como el de mama, ovario, endometrio y tiroides. Y colon. Un paciente sometido a una cirugía bariátrica que ha tenido éxito en su tratamiento y ha bajado sus 25 kilos, 20-25 kilos, ¿reduce el riesgo de cáncer? Correcto, claro, así es. Es una pregunta, y hay estudios es. formales, no, me parece que sí. El riesgo de cáncer de un paciente que ha perdido el 10%, el 5% o 10% de su peso, se reduce a menos de la mitad. A menos de la mitad. A menos de la mitad.
de antes era así y reduce a la mitad. Tan solo aprende el 5%, idealmente el 10%. Entonces, si pesa 100 y pierde 10 kilos, o mide 95, reduce. Pero mientras más reduces, y si llegas a tu peso óptimo, reduces al 30% del global que tenías de la posibilidad de hacer cáncer. Yo te lo respondo por el otro lado, mira, un ejemplo, en Estados Unidos, los seguros americanos cubren a los pacientes que se llaman la esteatohepatitis no alcohólica, que es el hígado graso. Cubre su seguro la manga gástrica, porque los americanos dicen, es mejor quitarle el riesgo que es de este hígado graso, que va a terminar en una cirrosis, ¿no? Que va a ser un paciente cirrótico que constantes ingresos a los hospitales, varices esofágicas, hemorragia digestiva, ¿no? O trasplante. Mejor lo opero, me bajan mis 25 o 30 kilos, le quito el hígado graso y es una persona sana, ¿no? Más o menos. ¿Es preventivo eso o no? Es preventivo. Ahora tiene que cumplir ciertos requisitos, que estar en mi límite de sobrepeso. Sí. ¿Cómo se sabe qué cirugía bariátrica es la adecuada para cada paciente? Nosotros tenemos un protocolo con el grupo que yo lidero, que es un paciente que tiene índice de masa corporal hasta 42, sin reflujo gastroesofágico y sin diabetes, va a manga gástrica. Paciente que tiene más de 42 de índice de masa corporal, va a bypass gástrico. Y paciente que tiene diabetes con menos de 42 de IMC o está en sobrepeso, va a un bypass gástrico metabólico, ¿no? Repito, paciente que no necesita tener obesidad, solamente estar en sobrepeso. Para descartar este reflujo, porque esa es otra de las cirugías bien bravas, ¿no? O sea, dejar con un paciente con reflujo y manga es bravo, o sea, este es tremendo, es una complicación. Sí, tiene bien reflujo. Ahora, para eso haces manometría, pH-metría, eso, la endoscopía. La Hay una clasificación que se llama Los Ángeles, ¿no? Sí. De Los Ángeles, o sea, si estás en una endoscopía y te sale el endoscopía y te pone Los Ángeles B o C, ya no es candidato que le hagas una manga, pues es imposible, la vas a empeorar. La vas a empeorar, exacto, porque ese paciente va a tener un tubo que va a subir y bajar y va a ser una esofagitis arriba y además se asocia al esófago de Barrett y una neoplasia, que como tú sabes, las neoplasias, César, antes eran más de fondo gástrico, antes eran más bajas, pegadas al duodeno. Las neoplasias en el estómago ahora son del tercio superior, ¿ya? Y con invasión esofágica, porque hay mucho reflujo gastroesofágico patológico y reflujo alcalino secundario a la obesidad. Es correcto. Esas son cosas que vamos aprendiendo y que hace 15, 20 años no estaban, ahora están como parte de la práctica profesional. ¿Qué cambios experimenta el paciente luego de una cirugía bariátrica? ¿Qué debe esperar, doctor Lajut, un paciente que se ha sometido a una cirugía bariátrica? O sea, claro, yo siempre le comentaba a nuestro buen amigo el doctor Lucho Pollo, ¿ya? O sea, perfecto, hace cirugía de reflujo, cirugía bariátrica, Trome, tiene un montón de pacientes y además, pero claro, si el paciente ya no come, ya no toma, ya no fuma, ya no, entonces al final en realidad la cirugía no es lo que lo ha cambiado, sino ha cambiado su estilo de vida. Así es. Si el paciente va a someterse a una cirugía bariátrica y no tiene claro que va a tener autocontrol, va a cambiar su estilo de vida, mejor que no se someta. La recuperación de la cirugía bariátrica es rápida. 48, 72 horas el paciente ya puede trabajar, ¿no? Y 3 semanas para cada deporte. Yo he tenido pacientes que hacían 0 deporte antes de someterse a la cirugía bariátrica y después lo he visto en las redes sociales que corren maratón primero 5K, 12K, 21K, ¿no? O sea, se cambia su estilo de vida los pacientes, comienzan a comer sano, comienzan a preocuparse por su salud, ¿no? El miedazo que te da la cirugía, ¿no? Supongo que es un golpe que te hace recapacitar. Pero, y también les aumenta la autoestima también, el hecho de que salir, o sea, son cosas que probablemente lo diga de manera coloquial, ¿no? El hecho de salir y comenzar, la ropa te queda mejor, ¿no? Porque la ropa no tiene que ser de marca, la ropa con que te quede bien, cuando eres delgado, la luces bien, ¿no? Entonces eso hace que sobre todo a las chicas jóvenes les aumente la autoestima, se estimulen a salir
La gran mayoría de pacientes que yo opero entre 18, mujeres, entre 18 y 35 años, en algún momento de su vida han tomado algún antidepresivo por el tema de la obesidad, ¿no? Esa es la otra pandemia. Pero, y el punto es que ese paciente lo que está viendo, sí, se ha mejorado su autoestima y todo, pero no se da cuenta que la ganancia de fondo es que está disminuyendo su riesgo de hacer cáncer. Ese paciente, ya el paciente operado, que le queda mejor la ropa, que hace deporte, que se le ve muy bien, así es. No se da cuenta que su ganancia secundaria que existe y es real. Como no lo va a ver, porque no le va a dar cáncer, es que ha reducido la posibilidad de hacer un cáncer. Escucha, yo creo que ese es el mensaje final, Toño, ¿no? Ese es el mensaje final, que acá estamos matando dos pájaros de un tiro. Por eso la charla, no te traigo un experto. Un experto y además un gran amigo que no nos veíamos hace tiempo, de verdad, César, y además un experto en algo que tú siempre quisiste hacer. O sea, tú le decías cuando trabajábamos juntos hace ya muchísimo tiempo, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Mira, en este caso tienes y mi primer caso fue en el María Auxiliadora. Mi primer caso así. Imagínate, y César, nos vemos pronto o antes. Tenemos que hablar de varios temas. Y queridos amigos, yo les quiero agradecer nuevamente por su atención. Esto ha sido una charla de cosas reales, medicina actual, contrastada, real, de hoy. No, incluso medicina un poquito del futuro. Estamos hablando de cosas que en realidad hasta ahorita no están claramente especificadas en los libros, pero eso es la proyección que se tiene gracias al conocimiento médico, a la experiencia de muchos expertos y el hecho de poderlas compartir con ustedes, para nosotros ha sido un gran placer. Palabras finales, muchachos, muchas gracias. Agradecer nuevamente esta tribuna porque la gente tiene la posibilidad de poder escuchar información válida, real, aplicarla en su vida y realmente hacer un cambio que va a modificar su entorno, su familia y al final su felicidad. Disminuir riesgos, Toño. Así es. Gracias, Tommy, nuevamente por la oportunidad de decirle a los pacientes que siempre, cuando se van a someter a cualquier procedimiento quirúrgico, independientemente de la especialidad, hay que buscar al profesional idóneo, ¿no? Totalmente de acuerdo. En Perú hay muy buenos cirujanos, muy buenos equipos, muy buena gente que trabaja en esto. Solamente sépalo buscar usted bien y póngase en manos de especialistas confiables. Eso es todo por el día de hoy nosotros, y estamos regresando pronto, ¿no? En unos pocos minutos, a las 3 de la tarde, con un tema bien especial de manejo medicina regenerativa en pacientes con varices. Muchas gracias, queridos amigos, nos encontramos pronto o antes. Gracias.